Finalmente, en nombre de los amigos argentinos y uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quiero agradecer la presencia de la señora Nina Benami, embajadora de Israel en Uruguay, el doctor Yossi Gal, vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ex embajador en Francia hasta hace apenas 3 meses, el doctor Emilio Cárdenas, amigo incondicional de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ex embajador argentino en Naciones Unidas, doctor Isidoro Keppel, presidente de los Amigos Argentinos, Gabriel Goldman, doctor Gabriel Goldman, presidente de los Amigos Uruguayos, honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señor Yuyaya, señora Susana Lieberman, doctor Marcos Aguinis, aquí presentes, hay muchos más, pero los aquí presentes hoy son ellos, miembros distinguidos por la Universidad Hebrea de Jerusalén, los fellowships, señora Mausi Betesh, ingeniero Roberto Null, por allí, expresidente también de los Amigos, doctor Pedro Sklovsky, expresidente de los Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los 7 miembros del grupo de trabajo que investiga los crímenes de la dictadura uruguaya en la Comisión por la Verdad y Justicia. Y por último, a Harón Javiv, Edu, no te veo, Edu Polak, nuestro director de Relaciones Exteriores para Latinoamérica, España y Portugal, en la oficina de la Universidad de Jerusalén. Queridos amigos, les explico un poco cómo va a ser la dinámica de esta noche o tarde. Luego de unos breves saludos institucionales, veremos un video y entonces sí comenzaremos con la esperada presentación de los oradores que nos distinguen esta tarde. Habrá lugar a preguntas, así que guárdenlas para el final, que como todos los años, como somos un grupo más acotado, nos podemos dar el lujo de tener una ida y vuelta de preguntas con los oradores. Y ahora sí, abrirá el acto el presidente de los Amigos Argentinos, doctor Isidoro Keppel, y al cierre hablará el doctor Gabriel Goldman, presidente de los Amigos Uruguayos. Nos volvemos a encontrar en el encuentro que habitualmente y anualmente hace 28 años hace nuestra Universidad Hebrea de Jerusalén, siempre tratando los temas que son de nuestro interés y que nos afectan directamente. Israel, Medio Oriente, terrorismo y todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer y sufrir en el día de hoy. Esperemos, con los distinguidos oradores que vamos a tener, poder aprender, escuchar y tener nuevas noticias sobre las cosas que están sucediendo a diario. No quiero dejar pasar este momento sin enviar desde aquí un muy buen deseo de mejoramiento para el expresidente Shimon Peres de Israel, que esperemos que se reponga rápidamente. Gracias a todos por venir y voy a invitar al señor Edu Polak, nuestro director en Jerusalén. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy muy contento y muy emocionado de estar aquí con ustedes compartiendo esta velada tan interesante que tendremos, que ya comenzamos y tendremos en un par de minutos, escuchando a 2 personajes importantes que estuvieron a lo largo de la historia en la creación y influyendo en parte de los procesos más importantes que tuvimos a lo largo de estos últimos años. Quería comentarles que desde la Universidad Hebrea de Jerusalén les traigo un mensaje de agradecimiento, ya que en estas próximas semanas estamos terminando una campaña, una excelente campaña que comenzamos en el año 2006, en los cuales recaudamos para la investigación y el desarrollo de la universidad, que nos permiten seguir desarrollando la investigación, seguir trayendo al mundo mejoramiento a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico. Esa es nuestra función, nuestro objetivo como institución líder en Israel y en el mundo en temas de investigación. ¿Cómo lo hacemos? A través de la investigación
y de la educación de nuestros estudiantes. Entonces, estamos ya próximos, ya estamos preparando nuestra próxima campaña, que será no menor que la campaña que tuvimos, y todo eso gracias a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que están dispersos en los 4 puntos cardinales del mundo y que nos vienen apoyando ya por más de 90 años. Antes de empezar con la parte académica esta noche, quisiera hacer 2 reflexiones. La primera, el próximo lunes se cumple un año del asesinato de Alberto Nisman. Me gustaría que me acompañaran en un minuto de silencio en su memoria. Muchísimas gracias. En realidad voy a hacer 3 reflexiones. La segunda es que para mí acompañarlos a principios de enero durante tantos años ha sido un gusto inmenso. Y que esta noche el gusto es todavía más inmenso. Porque siempre he tenido aquí a un amigo del alma, que es Jim Shasha. Pero hoy tengo 2 amigos del alma. Tengo un segundo, que es Marcos Aguines. And the third comment, let me switch to English. Y ahora voy a hablar en inglés porque quiero, Yossi, que entiendas lo que estoy diciendo, quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Yossi y yo nunca nos encontramos y nos encontramos brevemente esta mañana. Decidimos tomar el desayuno juntos para poder planificar la sesión y asignar qué iba a decir cada uno. Y después de unos minutos comprendí que con Yossi era simple, o sea, pensamos de manera muy similar, pero después hablamos de algo que ocurrió ayer a la noche cuando estábamos cenando. Yossi estaba en la misma mesa, hablamos, y al final de la cena, sin decir una palabra, él se sacó el pin que tenía en su saco, que era el pin de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y me lo puso a mí, en mi chaqueta. Fue emocionante y la verdad es que me sentí honrado y muy contento. Lo que acordamos ayer lo voy a decir en castellano y después yo hablaré en castellano y Yossi en inglés. Una conversación dividida en 2 presentaciones de 20 minutos. Desde que eres nuestro invitado, corresponde que empiece Yossi. Yo voy a hacer algunos comentarios una vez que él termine con los suyos. Después probablemente vamos a cruzar algunas opiniones y al final, por supuesto, como es la costumbre en este grupo, vamos a abrir a preguntas y respuestas si las hay. Habiendo dicho esto, la presentación es muy breve y muy simple. Entonces invito a Yossi a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, mi nuevo amigo, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Quisiera comenzar con el resultado final porque sé que corro el peligro de perder la voz, así que voy a empezar por el final y voy a ir avanzando hacia el principio. Y el fin de mi presentación es muy simple. El Medio Oriente de hoy está pasando un terremoto,
cuya magnitud no se había visto por muchos años. Las viejas definiciones, los viejos mapas no existen, las viejas definiciones no se aplican y las viejas alianzas no cuentan en el Medio Oriente de hoy. Y en cuanto a Israel, bueno, estratégicamente en el corto plazo, 2015 quizás no fue un año tan malo, pero en términos de largo plazo me parece que estamos enfrentando muchas incertidumbres. Ese es el fin de mi presentación, ahora empiezo desde el principio. Muchos cambios están ocurriendo en Medio Oriente, cambios que incluyen, entre otras cosas, la desintegración de estados-naciones. Siria, por ejemplo, no existe ya más. Siria, la Siria de hoy, son tres Sirias diferentes, la del régimen, de los rebeldes y de las organizaciones terroristas, y lo mismo se aplica a Irak, lo mismo se aplica a Libia y en cierta medida también a Yemen, así que los viejos mapas realmente ya no existen en el Medio Oriente. El segundo elemento que es importante, creo que estamos de alguna manera nuevamente en un Medio Oriente bipolar y la redefinición de los grandes poderes o los superpoderes en esa parte del mundo. ¿Y qué quiero decir con eso? Todos hemos visto cómo Estados Unidos de Norteamérica se ha retirado de Irán y de Irak y de Afganistán, y todos hemos visto recientemente la reintroducción de Rusia en Siria. Y eso es un nuevo elemento en nuestra parte del mundo. El tercer elemento, vemos el aumento significativo de actores no estados en nuestra parte del mundo. Luego hablaré de ISIS, del Estado Islámico, pero no están solos. Tenemos a Hezbollah como un estado dentro de un estado, tenemos a Hamas, que en realidad controla una cierta parte del territorio de Gaza, y el rol de estos actores en este momento es muy importante. Un cuarto elemento, mi buen colega va a comentar más tarde en el cambio significativo en el mundo árabe entre sunitas y chiitas, pero lo que yo quiero recalcar es que sí, esa división entre sunitas y chiitas en este momento es de tal proporción que nunca antes la hemos vivido, pero esta división no existe en el terrorismo internacional porque encontramos a ambas partes participando en el terror internacional. Y una vez más, posteriormente hablaremos de la cuestión de Irán. Irán, el enemigo de ciertas organizaciones terroristas, es en sí mismo el patrocinador principal del terrorismo internacional. Otro cambio, y una vez más, si desean, posteriormente hablaremos más del tema, es la declinación o la disminución dramática de los precios del petróleo en el mundo. Mi amigo, no mi colega ya, ahora ya mi amigo, y él es el experto, yo soy solamente un amateur, que el precio de un barril hoy está en alrededor $30. Estaba hace tiempo en $100, y si agregamos a eso el hecho de que recientemente se ha descubierto gas, o sea, enormes yacimientos de gas en Israel, también es un elemento muy importante a considerar. El próximo comentario es el siguiente. Quiero hablar de dos pares de estados, los moderados y los países no árabes. Los moderados
Egipto, Jordania, dos países extremadamente importantes, y afortunadamente ambos se mantuvieron estables a lo largo de estos últimos años. Egipto, que comparte las mismas preocupaciones estratégicas que nosotros, está muy cerca de Israel, incluso si no de manera abierta, porque enfrentan los mismos desafíos dentro de Egipto y en el Sinaí, y los desafíos del Estrecho de Gaza. Y Jordania, que es muy importante para todos nosotros, y todos estamos contentos de que Jordania se mantuvo estable el último año, pero miremos también a otros dos actores muy importantes, los países no árabes musulmanes de nuestro país. Por un lado tenemos a Irán y por el otro tenemos a Turquía. Y tenemos mucho para decir sobre Irán, especialmente después del trato sobre Irán en cuanto a lo nuclear. Después voy a hablar de este tema, pero quiero sugerirles a todos y cada uno de nosotros a seguir detenidamente a Irán y su conducta, no solo en el tema nuclear, que es extremadamente importante por sí mismo, sino también como la fuerza que subyace a tantos movimientos terroristas en el Medio Oriente. O sea, ustedes siguen las noticias y no hace falta, por ende, que les diga cuántas veces Israel ha interceptado en alta mar barcos llenos de cohetes y otro tipo de armamentos que iban a los terroristas de Hezbollah y a los terroristas de Hamas. No son solamente defensores o quienes apoyan al terrorismo. Nosotros hemos aprendido en nuestra historia a escuchar muy seriamente y a tomar seriamente las amenazas que se emiten contra nosotros. Y en Irán, como podemos claramente ver, si bien ellos están tratando de mostrar una linda cara al mundo exterior, las decisiones se toman por el líder supremo, y uno no necesita una inteligencia sofisticada para seguir lo que los iraníes piensan y quieren. Sale todos los días en los periódicos, está todos los días en las declaraciones públicas, o sea, la exterminación, la aniquilación del Estado de Israel. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Turquía. Turquía es un actor muy importante. Nosotros estamos participando en un esfuerzo por poner remedio o resolver algunas de nuestras diferencias pasadas con los turcos después del incidente de la flotilla en el Mármara, y tratar de reconstruir algún tipo de contacto con los turcos. El último actor, los palestinos. Bien. En lo que concierne a los palestinos, nosotros hemos estado teniendo en los últimos 3-4 meses una nueva ola de terror, de terrorismo, que no se ha desarrollado hasta el nivel de una intifada. No es una tercera intifada, sino que son estos acuchillamientos en Jerusalén, Tel Aviv, en la margen izquierda. Es otra ola de terrorismo con características muy especiales. No está organizado desde arriba. Mayormente son jóvenes que salen a la calle, y todo esto acompañado por un nivel muy elevado de incitación con el tema más sensible para todos los musulmanes, que es Jerusalén y el monte del templo. Pero no está incrementándose y no está llegando al nivel de una intifada. Primero, porque los israelíes tienen muchísima conciencia de la situación, y algunas de las medidas que se están tomando tienen que ver con esto.
el aspecto triste que tenemos que considerar es que cuando llegamos a las negociaciones o a un esfuerzo por promover esas negociaciones, en los últimos 6 años no hemos tenido posibilidad porque los palestinos se rehusaron a hacerlo o a tener ningún tipo de contacto de ningún nivel entre los israelíes y los palestinos. Y digo esto porque como negociador yo creo que no hay alternativa más que sentarse a la mesa y analizar y debatir la posibilidad de una paz. Y los palestinos siguen creyendo que algún otro va a hacer ese trabajo, que incluso las Naciones Unidas van a hacer algún tipo de solución, o Europa, Estados Unidos de Norteamérica, pero el resultado final es que a menos que vuelvan a la mesa de negociaciones y pongan todo sobre la mesa, no hay manera de avanzar hacia el futuro. ¿Y esto entonces con qué nos deja? ¿Y qué significa para Israel? Y con esto voy a concluir. Nos deja, en primer lugar, con un Medio Oriente que rápidamente está cambiando, con un resultado que por ahora sigue siendo poco claro, con una mucho mayor conciencia a nivel internacional respecto del terrorismo. Y yo vengo de Francia, así que puedo decirle unas cuantas cosas sobre el terrorismo más tarde, si quieren, y vemos la realidad de algunas extrañas alianzas en los países que nos rodean. ¿Qué significa esto para Israel? Bueno, dije que en el corto plazo estratégicamente no está tan mal, más me preocupa el largo plazo. Para el corto plazo, Hezbollah está muy ocupado en Siria, luchando junto con el dictador de Siria en una guerra, terrible guerra, que ha resultado en centenares de miles de muertos, y la frontera norte de Israel está tranquilo. Jamás, bueno, yo no conozco a ningún país, excepto Irán, que esté tratando de buscar a Hamás. Los intentos por crear otra intifada no están avanzando. Siria, bueno, el ejército sirio no existe. El ejército sirio no es una amenaza para Israel. ISIS, bueno, pareciera que estos 35.000 o 40.000 terroristas han sufrido algunos golpes importantes recientemente, y los moderados, Egipto y Jordania, están estables. O sea que en el corto plazo, en general, alguna gente diría que quizás la situación no es tan mala para Israel, pero, como dije, más me preocupa el largo plazo. Y para concluir, esto es lo que yo pienso. O sea, yo ya no estoy más en la diplomacia, en el servicio exterior, o sea que ustedes son mi público, no el gobierno, pero esto es lo que yo creo que debemos hacer. En primer lugar, a reforzar la alianza con Estados Unidos de Norteamérica. Israel no tiene ningún otro aliado como ese en el mundo. Estados Unidos debería ser lo más importante, la piedra fundamental de todo lo que hacemos, porque la alianza entre Israel y Estados Unidos de Norteamérica tiene que ver con los valores básicos que todos sostenemos, nosotros y ellos. En segundo lugar, explorar qué ocurre con el mundo árabe moderado. O sea, no todos los países árabes son iguales, y nosotros deberíamos explorar apertura hacia esos. Y creo que debemos también rehabilitar las relaciones con Europa. También debemos reforzar nuestros vínculos con los países emergentes como India, y las relaciones entre India e Israel son muy estrechas, y China también.
Y las últimas dos cosas, hay que continuar siendo fuertes. Debemos seguir desarrollando nuestra edad cualitativa, porque en nuestra parte del mundo no puede uno ser débil, pero junto con eso continuar explorando las posibilidades de la paz, porque al final nosotros estamos allí para quedarnos, los palestinos están allí para quedarse, y realmente de ambos lados no tenemos tanto tiempo para desperdiciar, y deberíamos seguir explorando todas las maneras posibles de llegar a esta solución. Y yo he sobrevivido sin voz casi hasta este momento, así que aquí concluyo mi presentación. Gracias. Algunas reflexiones complementarias a la descripción que acabamos de escuchar de lo que está sucediendo en Medio Oriente hoy, con un horizonte expandido en términos de problemas. Yo tengo la sensación que hay componentes graves que a la descripción que acaba de hacer Yossi le agregan todavía mayores dificultades. Hay un componente que es lo que podríamos llamar la guerra sectaria o la guerra facciosa entre las dos divisiones del Islam, entre los sunnis y los chiitas. Ustedes saben que en los últimos días Arabia Saudita, que curiosamente con Irán son dos de los países del mundo que más aplican la pena capital, sin mayores anuncios, Arabia Saudita decidió en una sola jornada en distintos lugares del país ejecutar a 47 prisioneros que estaban detenidos desde hacía muchísimos años, la mayor parte de los cuales pertenecía o a Al-Qaeda o a organizaciones vinculadas con Al-Qaeda. Pero uno de ellos, Sheikh Nimer al-Nimer, era una suerte de portavoz de la visión de Irán y de los chiitas en Arabia Saudita, y ha estado detenido él también muchos años. La creencia generalizada es que Arabia Saudita no iba a dar el paso de ejecutar también a este líder religioso. Esa creencia resultó errónea y sin la menor duda lo ejecutaron. Al día siguiente, una turba probablemente organizada, con presencia policial, digamos que no interrumpió ninguna de las cosas que sucedieron, se concentró frente a la embajada de Irán, de Arabia Saudita en Teherán, y la incendió. Inmediatamente después, yo diría casi en forma inédita, una expresión de solidaridad de las demás monarquías del Golfo, que retiraron en algunos casos los embajadores y en otros casos, una medida un poco más drástica, igual que Arabia Saudita, interrumpieron las relaciones diplomáticas con Irán. Inmediatamente después, los iraníes sostuvieron que en el bombardeo en Yemen, no por casualidad, sino absolutamente a propósito, los aviones de Arabia Saudita destruyeron la embajada iraní en Yemen. Esto es una aceleración muy fuerte del conflicto sectario y tiene, a mi modo de ver, un impacto directo en el tratar de pacificar la región. Porque, aunque quizás parezca absurdo, la verdad es que el Estado Islámico es a la vez enemigo mortal de los chiitas. Esa es, yo diría, una de las diferencias que tienen con Al-Qaeda. Los líderes de Al-Qaeda tradicionalmente, entre comillas, respetaron, en realidad no transformaron en blanco a los chiitas. En este caso, el Estado Islámico tiene una posición muy distinta. Los chiitas son el enemigo, en realidad son el enemigo religioso,
y no deben quedar al costado de la violencia, sino que son blancos de esa violencia. Esto, a mi modo de ver, complica la lucha con el Estado Islámico, porque teóricamente el Estado Islámico también es enemigo de todas las monarquías, empezando por la monarquía de Arabia Saudita, que es uno de sus enemigos, yo diría, más importantes, contra quienes atentan con mayor atención. Lo que quiere decir que entre los países que son enemigos del Estado Islámico y que teóricamente debieran cooperar para de alguna manera ponerle coto al Estado Islámico, hay este tipo de división, lo que ciertamente no facilita para nada las cosas. Yo creo que aquí hay una complicación adicional con todo lo que significa una guerra facciosa, donde lo religioso de alguna manera nubla el raciocinio de los participantes, es decir, todo se transforma más en sentimientos que en movimientos racionales. Y esto, desde luego, no ayuda a enfrentar al Estado Islámico. El Estado Islámico en sí mismo también ha sufrido desde la segunda mitad de diciembre, o sea, en los últimos días, algunas novedades, yo diría malas, para ellos, que de alguna manera han tenido como resultado impulsarlos a aumentar el terrorismo fuera de la región. Primero habían tenido que ceder el control de una ciudad muy cercana a Bagdad, Tikrit, que era la ciudad originaria de Saddam Hussein, pero sufrieron una derrota importante en Ramadi hacia fin de año. Ramadi, para que ustedes tengan una idea, es una ciudad de aproximadamente 850.000 habitantes, un poquito más chica que Rosario, un poquito más chica que Córdoba. Hoy no tiene piedra sobre piedra, es como Varsovia al final de la guerra, no está destruida, hay que reconstruirla desde vamos. Y estaba ocupada por el Estado Islámico, que al final tuvo, fíjense los números, aproximadamente unos 200 efectivos de la élite del Estado Islámico defendiendo el centro de la ciudad, a donde se atrincheraron. La importancia del triunfo en Ramadi es cómo se logró ese triunfo. Ese triunfo se logró con las fuerzas que responden al gobierno de Irak, o sea, con el Ejército Nacional de Irak, sin muletas. Hasta ahora, la lucha contra el Estado Islámico había sido sumamente efectiva por la capacidad de las milicias kurdas, en primer lugar, y en segundo lugar por la presencia de milicias iraníes en otros escenarios, pero también dentro de Irak, que aseguraban una capacidad militar de lucha importante. En cambio, el Ejército Nacional iraquí había sufrido, yo diría, la humillación más grande, que fue la pérdida del control de la ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad iraquí donde se concentra la comunidad suní en Irak, donde pese al entrenamiento norteamericano y a las armas de última generación de que disponían, básicamente se entregaron sin pelea. Y esta humillación fue a nivel nacional iraquí, fue, yo diría, una humillación importante. Por esto el triunfo en Ramadi sin ayuda externa en el terreno para el Ejército Nacional iraquí es importante, porque lo puede transformar en la fuerza que en el terreno permita combatir con éxito las próximas batallas contra el Estado Islámico que podrían ocurrir este mismo año. Terminada la reconquista de Ramadi, las fuerzas empezaron a dirigirse en dirección a Fallujah con el objetivo final de reconquistar Mosul. Mosul es muchísimo más difícil y si uno habla, como a veces nosotros mencionamos, la madre de todas las batallas contra el Estado Islámico, la madre de todas las batallas es la reconquista de Mosul. Si bien esto no quiere decir que cayendo Mosul desaparezca el Estado Islámico, porque frente a todas estas dificultades el Estado Islámico ha seguido expandiéndose fundamentalmente en Libia, donde tienen buena parte de la costa y donde están trabajando en exportaciones ilegales de crudo
y donde en realidad han transformado a Libia en la cabecera de una suerte de autopista que lleva todos los mares, digamos, desde la zona hasta la orilla misma de Europa. Este año Mosul puede ser, pero no necesariamente va a ser un objetivo que veamos, digamos, sea el objetivo del Ejército Nacional iraquí, pero es posible. Hoy el Ejército Nacional iraquí tiene otra vez el envión de haber sido capaz de ganar una batalla importante en su propio país y quitarse esa sombra de vergüenza, de impotencia, de incapacidad con que venía operando. Desde luego que no ganó la batalla de Ramadi solo. Ganó la batalla de Ramadi con los norteamericanos, como bien dijo Yossi. Siempre tienen que estar para que haya alguna chance de éxito en este tipo de confrontaciones. Los norteamericanos hoy son fundamentalmente los dueños del aire. Y desde el aire apoyan todas las acciones militares contra el Estado Islámico. Desde que se involucraron de esta manera, han realizado, yo diría, aproximadamente unas 9.000 operaciones aéreas. En la batalla de Ramadi solo hicieron 630. O sea, le iban abriendo el camino hacia el centro de la ciudad a las fuerzas nacionales iraquíes. Y tenían, acompañando a estas fuerzas, una parte de lo que uno podría llamar las tropas especiales que tienen los Estados Unidos. Pese a que Obama dice que no hay botas en el terreno, hoy hay aproximadamente 3.500 combatientes de élite del ejército norteamericano que están desplegados en toda esta zona de crisis, pero fundamentalmente en la zona de Irak. Para mí otro factor que hay que también considerar es que la aparición de Rusia en el terreno sirio al lado de Irán ha modificado la capacidad de combatir en Siria. Desde hace rato los norteamericanos han estado sugiriendo que una de las acciones inmediatas que hay que tomar para pacificar a Siria es la prohibición del sobrevuelo del territorio sirio. Bueno, hoy esa prohibición de sobrevuelo simplemente es imposible de poner en marcha porque los rusos tienen 2 bases en territorio sirio con 2 aeropuertos donde operan los cazas rusos. Y los cazas rusos no están de acuerdo en no volar, o sea que esto de no-fly zone, como dicen los americanos, ya se ha transformado en una cosa sumamente difícil. Lo que quiero decir es que esa presencia, que fundamentalmente defiende al clan Assad, junto con los iraníes, es una presencia que ha complicado cualquier solución. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? Teóricamente, dentro de muy pocos días, si mal no recuerdo el 25 de enero, la comunidad internacional se va a reunir en Ginebra con la presencia del representante de Naciones Unidas para discutir el comienzo de lo que sería la acción conjunta de la comunidad internacional. La acción conjunta basada en una columna vertebral con 2 ejes, la coalición liderada por los Estados Unidos, 64 países, y el segundo eje, la coalición liderada por Arabia Saudita con los países árabes, incluyendo naciones teóricamente muy distantes del conflicto, pero que podrían aportar tropas, como por ejemplo Pakistán. En esta coalición árabe aparece Pakistán. Imagínense ustedes las dificultades y las complicaciones de manejar este tipo de conjunto de fuerzas, pero empezamos ya el 25 a conversar bajo el paraguas de Naciones Unidas cómo poner en marcha lo que podría ser algo más de lo que se ha hecho hasta ahora. Respecto al Estado Islámico, mi sensación es que hasta ahora lo que se ha hecho es contención, con bastante buen resultado. Es decir, hay por lo menos 2 tipos de apreciaciones. En el 2015 hay algunos que dicen que el Estado Islámico perdió aproximadamente el 15% de su territorio. Hay otros que dicen que no, que en realidad perdieron control sobre más del doble de esto, sobre el 30% de su territorio. Pero
Pero lo cierto es que saben que están yendo para atrás, porque están yendo para atrás es que hoy han desatado el terrorismo que vemos todos los días. Ustedes lo vieron ayer en Estambul, lo vieron hoy en Yakarta, lo van a ver mañana en cualquier lugar, y todos nosotros por igual somos blancos. Somos blancos, digamos, de una forma de recurrir a la violencia que tiene muy pocos precedentes. Porque lo cierto es que estos suicidas, sobre todo, y estos lobos solitarios que aparecen, tienen éxito si el atentado finalmente genera víctimas. Pero lo complicado es que, además de eso, para ellos la muerte es una victoria. Con lo cual tienen éxito si el atentado se lleva a cabo como estaba planeado, pero también tienen éxito, creen ellos, si terminan con su vida en la ejecución del atentado. Lo que hace, digamos, es que cualquier diálogo racional sea sumamente difícil y todo se transforme en absolutamente contingente. Y hoy estamos viendo un mundo, ayer hablábamos con Josie, que de esto sabe mucho más que yo, un mundo donde la tensión de la violencia está en la calle. Yo pasé mi año nuevo en Nueva York, Times Square, llena de policías con armas largas. 2 días después, a la salida de la ópera en el Lincoln Center, un despliegue de policías y soldados con armas largas. Lo mismo sucede más en Francia, donde el ejército está en la calle, y las consecuencias que van empezando a acumularse y de las que hasta ahora no estamos hablando. Una primera consecuencia son los tristísimos episodios de Marsella, digamos, el asedio a la comunidad judía en Marsella. Una segunda consecuencia es lo que Valls, el premier francés, acaba de describir como una enorme ansiedad de la comunidad judía en Francia. Ayer recordábamos en nuestra conversación que hay aproximadamente unos poquito más de 8.000 judíos, el año pasado fueron 7.000 y pico, este año 8.000 judíos, que decidieron simplemente irse de Francia. Hay una corriente, digamos, que abandona Francia. La comunidad judía en Francia, digamos, es más importante que la comunidad judía en Buenos Aires, hablamos de 500.000 de personas aproximadamente. Entre nosotros la comunidad tiene 320, 350.000, varían un poco las cifras, pero tenemos una comunidad más pequeña en la Argentina que la comunidad judía en Francia. 8.000 son muchos, y el aumento existe, y no todos se van a Israel, es decir, 8.000 son los que están de alguna manera censados como habiendo salido de Francia con destino a Israel, que como ustedes saben, además no es una cosa absurda, digamos, para la comunidad judía, porque todos sueñan en algún momento, bueno, esto creo que tiene una palabra que quiere decir ascensión, si mal no recuerdo, que es el traslado, digamos, de una familia a Israel. Pero los judíos franceses están saliendo de Francia con dirección a Estados Unidos, con dirección a otros países de Europa, están sometidos a una presión muy intensa. Y aquí no sería raro que hubiera algún efecto contagio. Digamos, ya hablábamos del boicot hace algunos minutos, esta idea absurda del boicot a todo lo que tiene que ver con Israel, que se puso en marcha, casi yo diría primero desde el plano intelectual, después desde el plano comercial, después dieron algo, la tímida marcha atrás desde la Unión Europea. Digamos, básicamente ya venía cultivando una sensación de incomodidad por la comunidad judía. Hoy esa incomodidad frente a los atentados es muchísimo mayor. Y es París, es cierto, pero también es Múnich, y como decía, Estambul, y Yakarta, San Bernardino, y mañana cualquier lugar, a cualquiera de nosotros. Y me parece que este es otro cambio fundamental. Y para no eternizarme en el uso de la palabra, déjenme hacer algunas reflexiones sobre un país que para mí es uno de los países que más hay que mirar, porque es probablemente uno de los países más peligrosos que existen hoy en la comunidad internacional, que es Irán. Irán
en este momento tiene el beneficio, si ustedes quieren, del deseo fuerte que tiene el presidente de los Estados Unidos de completar el acuerdo nuclear y de ponerlo en ejecución. Para los iraníes, esto significa liberar cifras en dinero muy importantes que hasta habían estado embargadas por las sanciones. La cifra que se utiliza es aproximadamente 100 billones. La universidad tiene 1 billón, hay 100 billones que están por ser liberados y entregados a Irán para que Irán haga lo que quiera con los 100 billones. En realidad la cifra es menor, porque de esos 100 billones también hay deudas que se van a cobrar cuando se levanten las sanciones, y yo diría que la cifra probablemente es la mitad de esa, pero 50.000 millones de dólares igual es una montaña. Digamos, y entregar 50.000 millones de dólares a un país que es, como decía yo, sí, probablemente el exportador más importante de terrorismo que hay en el mundo y que no ha dejado de serlo, es un signo de interrogación gigantesco. Por otra parte, el acuerdo nuclear es un acuerdo nuclear que muchos creen que no se va a sostener en lo que es su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Congelar el programa nuclear iraní por 10 años, 12. Y hasta ahí. El día que termine, Irán va a decir: yo lo acordé con ustedes, hoy tengo libertad para hacer lo que se me da la gana. Y el problema es que muchos sostienen que ni siquiera va a ser entonces, sino que esto va a ocurrir antes, que no va a haber que esperar el plazo. Y en esto Israel está curiosamente de acuerdo con Arabia Saudita. Los dos piensan que esto termina, digamos, en trampear, digamos, que se pone en marcha, algunos se viste de gloria, piensa que se ha neutralizado el problema, y en los hechos por un rato estamos todos un poco más tranquilos, mientras subterráneamente los programas militares nucleares continúan su curso, digamos, ocultos, como ha ocurrido por muchos años con Irán. Los Estados Unidos tienen tanto deseo, la administración norteamericana tiene tanto deseo de que esto se cierre y se transforme en un convenio en ejecución, que en los últimos días, se lo diría en las últimas 2 semanas, ha ocurrido algo que de alguna manera muestra hasta dónde hay un deseo cuasi desesperado de cerrar este negocio. Ustedes saben que en el último mes y medio, Irán, violando las normas de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, probó 2 misiles de larga distancia. Los dos capaces de llevar armas atómicas, como se llaman, militarizadas, chiquitas en sus ojivas. Los norteamericanos dijeron: esto viola las normas de las Naciones Unidas, pero dijeron: pero nosotros no somos las Naciones Unidas, vamos a preguntarle a las Naciones Unidas si efectivamente lo violó. Las Naciones Unidas designó una comisión, la comisión por unanimidad dijo: acá hay una violación. Cuando eso ocurrió, el presidente Obama, hace escasamente 10 días, quizás 12, mandó al Congreso de su país una propuesta de sancionar a todas aquellas empresas proveedoras del programa misilístico iraní. Cuando mandó esa propuesta al Congreso, la reacción iraní, el presidente Rouhani, fue: ordeno que se acelere el plan de construcción de los misiles de largo alcance. Bastante desafiante. La consecuencia de eso fue que 24 horas después, el Poder Ejecutivo norteamericano retiró del Congreso su pedido de sanciones adicionales, en lo que ha sido una muestra de debilidad, que se suma a otros 2 episodios también medios desconcertantes, uno de los cuales tiene que ver con la presencia. Los americanos tienen en la zona un portaaviones atómico de Harry Truman, digamos, que es el que utilizan, para, entre otras cosas, para hacer estos 9.000 bombardeos. Ese portaaviones navega muchas veces en el estrecho de Hormuz. Hace 10 o 12 días
buques de la Guardia Revolucionaria, o sea, no de la Marina tradicional iraní, sino de la Guardia Revolucionaria, dispararon misiles contra el Harry Truman que pasaron a 2000 metros. Esos misiles se dispararon después de una advertencia que se hizo, escuchen, 23 segundos antes. O sea, como diríamos en el Río de la Plata, es mojarles la oreja. Es mojarles la oreja feo. Y esto no tuvo, por el momento, ninguna conclusión. Hay un incidente que de alguna manera sugiere que a lo mejor la cosa no es tan ríspida como parece, que es el que tiene que ver con que ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, 10 marineros norteamericanos cayeron en manos de los iraníes porque estaban en un bote de goma haciendo algún ejercicio, para ser devueltos por los iraníes 24 horas después. O sea, ahí sí no hubo una actitud desafiante. Pero a mi modo de ver, la exportación del terrorismo iraní, sumada al conflicto sectario, va a ser muy difícil un avance efectivo en el corto plazo contra el Estado Islámico. Porque hay demasiados frentes llenos de fragilidad, y llenos de inestabilidad, y llenos de contradicciones, como para pensar que muy rápido las fuerzas nacionales iraquíes, sumadas a los kurdos, sumadas a las milicias iraníes, van a avanzar en dirección a Mosul y poner coto a ese ámbito donde se mueve el Estado Islámico, que no es el único, como todos sabemos. Así que me parece que la visión que hace, que nos dio Yossi, es la visión correcta. Me parece que vamos a estar en un año muy difícil de anticipar en cuanto a qué acontecimientos van a ocurrir. Es cierto, la crisis del Medio Oriente ya no es Israel y Palestina, lo que no quiere decir que se haya resuelto, digamos, pero es mucho más que eso, es mucho más compleja que eso. Y hay, yo diría, un cierto descanso para Israel, pero no más que descanso a mi modo de ver, porque no es solamente la intercepción de buques iraníes, es los bombardeos de los sistemas de defensa antiaérea que se transportaban de Irán a Hezbollah, que podrían alterar lo que es la relación de fuerzas de los últimos años entre las Fuerzas Armadas israelíes y el Hezbollah apoyado por Irán. Y esto ha ocurrido no una vez, sino varias veces, o sea que hay una insistencia iraní de llevar equipos de defensa antiaérea de última generación rusos y entregárselos a Hezbollah. Es cierto, esto probablemente no ocurra mañana, pero no hay nadie que nos pueda asegurar que ciertamente no va a ocurrir mañana, puede ocurrir en cualquier momento. Jamás, yo quiero hacer una acotación, jamás está del otro lado de la vereda del Estado Islámico. Jamás está en conflicto violento en Gaza con algunos elementos del Estado Islámico dentro de Gaza. ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué alcances? Y habrá que ver cómo evoluciona el conflicto en su conjunto y qué hace Irán. Por eso me parece que no se puede perder de vista lo que significa Irán en este tablero tan difícil como es el tablero del Medio Oriente. Y déjenme cerrar con una reflexión que también tiene que ver con esto y que tiene que ver con los Estados Unidos. Ustedes saben que la administración norteamericana y el Congreso norteamericano no tienen la misma forma de ver qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos en el conflicto del Medio Oriente. Yo diría que la síntesis, para no equivocarnos, es que los Estados Unidos tienen que dominar el aire y ayudar a quienes están en el terreno a combatir al Estado Islámico. Estados Unidos tiene elecciones este año, el 8 de noviembre. Y la campaña norteamericana ha ido paso a paso girando en dirección a una discusión de política exterior. Y este tema es un tema importante en la política exterior.
y con el riesgo de simplificar en extremo las cosas. Uno podría decir que el Partido Demócrata, que es el partido que ha sido históricamente el partido que tradicionalmente endosaba al Estado de Israel, hoy está enfriado como partido, con una característica muy particular, que es que Hillary Clinton no se enfrió, sino que Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata hoy es dura. Hillary Clinton cree que los Estados Unidos debe liderar la campaña contra el Estado Islámico y que sin esa participación no va a haber lo que ella llama cambio de régimen. Lo que tiene sus peligros, porque el lado débil de Hillary Clinton, si ella trabaja mucho esta idea, es que en el 2003, cuando los Estados Unidos se retiraron de Irak, Hillary estuvo de acuerdo con la retirada. Y los Estados Unidos se retiraron de Irak para dejar el caos en Irak. Ahí apareció Maliki y ahí nació esta efervescencia sectaria entre suníes y chiitas, siendo, como ustedes saben, Irak un país de mayoría chiita que había estado sojuzgada por la minoría suní en tiempos de Saddam Hussein. La segunda experiencia fallida de Hillary es una experiencia cuando ella era secretaria de Estado, que es la que tiene que ver con la situación en Libia en el 2011, donde la decisión fue: vamos a quitar del medio a Gaddafi, pero una vez que se quitó del medio a Gaddafi, atrás quedó nuevamente el caos. Y hoy, Yossi nos decía, no es un Estado, básicamente es un vacío de poder, donde hay muchos que han tratado de copar ese vacío y dividirse a Libia en función de sus respectivas conveniencias. Entonces, los demócratas son menos pro-Israel en conjunto hoy, salvo Hillary Clinton. Creo que Hillary Clinton está más cerca de Israel que el promedio demócrata. Los republicanos, que tradicionalmente eran más fríos, hoy son, yo diría, los aliados de los que tienen en Israel una visión más dura de cómo debe enfrentarse esta crisis. Ustedes han visto la presencia y los dichos de Netanyahu en el Parlamento norteamericano, y yo diría que la evolución del Partido Republicano empezó con el ascenso de los evangélicos dentro del Partido Republicano, siguió con Newt Gingrich, digamos que era abiertamente pro-Israel, pero se consolidó con Bush Jr. Bush Jr. tenía, yo diría, casi un endoso en blanco. El problema que tiene el Partido Republicano hoy es cuál es o quién va a ser su candidato. Y su candidato termina siendo Trump, que yo les confieso no creo, pero que tiene el 35% de intención de voto todavía hoy. Digamos, esto es tirar una moneda al aire, digamos, porque Trump no es un hombre en que uno pueda cerrar los ojos y decir confío ciegamente en sus decisiones. O sea, es un hombre bastante impredecible. Pero el partido como partido es un partido que va a estar muy cerca de esa alianza fundamental para Israel, que es la alianza entre Israel y los Estados Unidos. De aquí al 8 de noviembre hay mucha agua que va a pasar bajo el puente. Están las dos primarias de los dos partidos, después van a estar los debates presidenciales y la afirmación de las respectivas líneas de política exterior. Así que además del diseño que empieza en enero de cómo actúan las dos coaliciones respecto al Estado Islámico, este año vamos a tener que seguir muy de cerca cómo evoluciona la política doméstica norteamericana por el impacto que esa política doméstica norteamericana va a tener sobre la crisis del Medio Oriente y sobre los problemas que enfrenta Israel. Muchísimas gracias. Emilio, listening to you. Emilio,
escuchándote, incluso si entendí el 90%, no puedo más que admirar esta manera de presentar tan directa y tan clara, que no es típica de los diplomáticos. Me gusta mucho la definición francesa de un diplomático. ¿Qué es un diplomático? Es una persona que reflexiona 2 veces antes de no decir nada. Otra vez, usted no es ese tipo de diplomático y eso me gusta. Quiero hacer algunos comentarios y quisiera empezar por donde terminaste, con republicanos y demócratas. ¿Quién es más favorable? Yo siempre nos insto a poner todo en una perspectiva, en un contexto histórico. Miremos y pensemos quiénes fueron los presidentes más amigables con Israel en los últimos 30, 40 años. Ronald Reagan ha sido un amigo muy cercano a Israel. Bill Clinton también fue un muy buen amigo de Israel. Y no voy a hablar de los que no fueron amigos de Israel. No quiero ofender a nadie porque sigo siendo un diplomático en espíritu. Y esto significa que sí, hay fluctuaciones cada tanto. Pero si hay algo que nosotros los israelíes siempre hemos tenido el orgullo respecto de eso, es esta amistad bipartidaria en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas, y espero que esto siga siendo así en el Estado de Israel. Esto es con las elecciones de Estados Unidos lo que quería decir. Luego, y pienso que estarás de acuerdo con esto, cosas que aprendí a lo largo de mi extendida carrera como diplomático, es que debemos ser muy cuidadosos respecto de 2 cosas, e insisto, seguramente estarás de acuerdo. En la diplomacia internacional, la ingenuidad y la hipocresía, debemos cuidarnos de eso. ¿Y qué quiero decir? Ingenuidad. Yo recuerdo que cuando yo era embajador en París, más o menos al mismo tiempo empezó la primavera árabe. Y todos estaban entusiasmados en esta cuestión de las democracias que llegaban al mundo árabe. Y yo, como joven embajador en París, era bastante cuidadoso al respecto. Y a los franceses no les gustaba: ¿por qué no sos tan positivo a esta situación? Y mi respuesta fue: bueno, más que cualquier otro, yo quiero que tenga éxito esta primavera árabe. Mi sueño más preciado es de levantarme un día y descubrir que mi país está rodeado por democracias, porque las democracias no van a la guerra de manera tan simple. Y yo, sin embargo, soy demasiado realista y sé que hay muchas fuerzas que van a usar o mal usar o abusar de esta situación, y ya sabemos dónde está la primavera árabe. La segunda cosa es la hipocresía. Yo fui embajador 5 años en París. Durante esos 5 años, centenares de miles de sirios inocentes fueron asesinados en toda Siria. Y no he visto ni una sola manifestación en las calles referida a estos asesinatos. La gente venía a verme y me decía: bueno, a lo mejor Assad es bueno para Israel porque es el demonio que ustedes conocen. Y yo dije: antes de ser israelí, yo soy un ser humano, soy judío, y no puedo pensar realmente decir algo positivo sobre alguien que asesina a esa gente. Al mismo tiempo, yo he sido testigo de centenares
miles de manifestaciones cada vez que algo ocurría en Medio Oriente. O sea que tenemos que acostumbrarnos a la idea y no sentirnos afectados por eso. Y ahora quiero hablar algo sobre Francia, ya que la mencionaste. Sí, estas son las cifras. 8.000 franceses partieron hacia Israel en 2015. 7.214 partieron el año anterior. 15.000 han ido a Israel. Sabemos las cifras y las estadísticas de Israel, pero no sabemos de aquellos que fueron a otros países, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Y no me sorprendería que fueran miles los que han partido hacia otros destinos. Esto es, en primer lugar, una crisis para Francia, porque esos judíos franceses están tan orgullosos de su historia francesa, orgullosos de lo que le han dado a la República Francesa y viceversa. Y no voy a repetir la historia que ustedes ya conocen. Francia ha tenido dos primeros ministros judíos en el siglo XX. También los premios Nobel que ha tenido Francia mayormente son judíos. O sea que esto es una crisis para Francia, y eso es la razón por la que Manuel Valls dijo lo que dijo. O sea, Francia sin su comunidad judía no es Francia, y ellos lo entienden. Y en lo que a mí respecta, yo estoy muy contento con todos los judíos que llegan a vivir a Israel. No hay duda al respecto. Nosotros vamos a aceptar a todos aquellos que vienen a Israel con los brazos abiertos, pero yo hubiera preferido que ellos vinieran por elección, no por miedo. En hebreo suena casi igual. Hay dos palabras en hebreo: elección, bejirá, y huir es brija. Y yo realmente preferiría que fuera por elección, que se van. Otro comentario, pregunta quizás. Creo que presentaste la historia de Irán extremadamente bien. Yo recuerdo que incluso durante las negociaciones de 5+1, nosotros, el mensaje era: Irán es una amenaza no solo para Israel, Irán es una amenaza no solo para la región, Irán es una amenaza no para sus vecinos inmediatos, Irán es una amenaza para la paz del mundo. Hablaste de los programas de misiles de Irán. ¿Y por qué si Israel es el problema de Irán, Tel Aviv está a 1.000 kilómetros de Teherán? ¿Por qué están desarrollando estos misiles que llegan a 3.000 y 4.000 kilómetros? No tenemos que ser expertos. Hay que mirar un mapa, poner 3.000 y 4.000 kilómetros desde Irán y verán que cubren toda Europa, unas partes de Rusia, Medio Oriente. Y el último comentario, y esto tiene que ver con el terrorismo internacional. En este momento, los campos de batalla no son estas guerras entre aviones y tanques. En este momento el campo de batalla es totalmente diferente. Esto no quiere decir que Irán es el mejor ejemplo, por supuesto, pero en este momento el desafío para el mundo occidental viene de las fuerzas, esas fuerzas que pueden desestabilizar o que pueden trabajar contra todos los valores que son tan importantes para ustedes en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa y en Israel. Y solo a través de unirnos todos se podrá manejar el desafío que significa ISIS, pero sí, los europeos están controlando más sus fronteras, la Unión Europea está haciendo ciertas cosas, pero el resultado final es que no es un desafío menor para el mundo árabe, para el mundo musulmán,
porque ellos están luchando no contra nuestros valores, sino están luchando contra los valores de Islam. La mayoría de los musulmanes, pero son musulmanes, son islámicos y son personas de paz, quieren vivir como los judíos, como los cristianos, como los ateos, como todo el mundo. O sea, si ISIS se sale con la suya, Irak y Siria, Irak y Siria no son su único blanco. Probablemente ellos van a aspirar a llegar a los estados del Golfo, a Kuwait, a Jordania, a tener acceso al mar, a tener más control de los yacimientos petrolíferos. O sea, sí, Occidente debería ser aquello que ya empezó a hacer, pero también es un desafío para el mundo árabe comprender que ISIS es una amenaza para ellos, al igual que para el resto del mundo. Gracias. Coincido con todo lo que acabo de oír, pero les voy a dejar dos signos de interrogación adicional. Armar la coalición militar contra el Estado Islámico es realmente algo muy complejo. No solamente complejo porque Irán y los países árabes, que teóricamente están del mismo lado, están entre ellos en guerra. También complejo porque las dos potencias más importantes, que son los Estados Unidos y Rusia, que está en el terreno en una decisión muy grave y muy seria, que van a tener que enfrentar quizás en el mediano plazo, tampoco coinciden 100%. Y si uno sigue mirando, Turquía, es cierto, ayer y hoy Turquía sostiene que bombardeó y murieron 200 miembros del Estado Islámico como consecuencia del atentado en Estambul. Pero ¿cuál ha sido la mayor actividad militar turca en los últimos meses? ¿Contra quién? Contra los kurdos, que teóricamente también están del mismo lado. Con lo cual el armado de esta coalición es un armado sumamente complejo. Y la segunda fecha para mirar es, también Irán está camino a elecciones parlamentarias, ahora, si mal no recuerdo, el 26 de febrero. Lo que quiere decir que hay también hoy una pulseada interna, por lo que valga esa pulseada, porque a veces se exageran las diferencias entre los reformistas y los conservadores. Lo que yo creo que uno no puede equivocarse es quién es el dueño de Irán. El dueño de Irán no son los reformistas, los dueños de Irán son los clérigos, son los conservadores. Pero lo cierto es que hay gente disconforme, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en Teherán, y de aquí al 26 de febrero va a haber que observar qué hacen y qué dicen los líderes iraníes. Muchísimas gracias. Una pregunta técnica. Usted dice que de Libia se contrabandea el petróleo. Ahora, mover petróleo es una operación logística muy importante. Entonces, ¿quién compra y cómo se mueve impunemente el petróleo, tanto el que salió de las manos de ISIS como el que está saliendo de Libia? Primero dimensionemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es el crudo, que se produce en Irak y en Siria, en las zonas controladas por el Estado Islámico. Esto es aproximadamente hoy 35.000 barriles por día, no es demasiado significativo. El año pasado era 70.000 barriles por día. Pero en Libia estamos hablando de contrabando mucho más importante, de petróleo de muchísima mejor calidad y del puerto de Sirte, o sea, de las refinerías y de los yacimientos libios. Si usted le pregunta a los rusos tienen una respuesta para usted. Esto está manejado por una mafia, y en la mafia hay personajes de todo tipo, según los rusos, Erdogan y Suárez.
O sea, aquí hay intereses comerciales muy fuertes que a veces son estratégicos y otras veces son estratégicos guión económicos. Pero no exageremos, tampoco es... Mire, todo el Estado Islámico, dos dimensiones. Primero la dimensión geográfica. El Estado Islámico hoy, después de Ramadi, es más o menos del tamaño de la República Checa, no de Checoslovaquia, de la República Checa. En términos económicos, si usted lo mire por PBI, es más o menos del tamaño de Barbados. Esas son sus dimensiones. No son despreciables. Este es el movimiento terrorista que ha movido más dinero en toda la historia del terrorismo en el mundo. Pero estas son las dimensiones. Y últimamente ha comenzado a bombardearse el transporte desde Siria a Turquía sistemáticamente, que se hacía por camión. Creo que la última cifra que he visto, 480 camiones tanques destruidos hasta ahora. Esto es nuevo. En general, si usted quiere pensar en complicidades extrañas, esto ocurrió cuando los rusos llegaron al lugar. Es decir, los rusos, que de estrategia saben bastante, dijeron, esto hay que derrotarlo. Y a partir de entonces, todos están bombardeando. Vuelvo a decir, del lado de los rusos se bombardean con sus propios criterios, en coordinación, yo diría relativa con los Estados Unidos. Del lado de la coalición, el primer bombardeador, digamos, es Estados Unidos, el segundo es Francia. Por eso han sufrido mucho. Más o menos entre el 5 y el 10% de los bombardeos actuales los hacen los franceses. Los ingleses van a tener que empezar. Ellos tenían dificultades porque Cameron tenía la prohibición de su parlamento de bombardear, digamos, en todo el territorio sirio y aquí, que ha sido levantada. Entonces vamos a ver un aumento del bombardeo británico. Los británicos, desde el punto de vista militar, siempre son una fuerza de primer nivel. Es decir, podrán tener 10 aviones contra 40 que tienen otros, pero los 10 aviones británicos hacen su trabajo y lo hacen bien. Pero hasta ahora no han participado demasiado. Y como siempre, los países árabes, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Los bombardeos efectivamente realizados por aviones pertenecientes a las fuerzas aéreas de los países árabes existen, pero son muy poquitos. Casi no tienen peso. Entonces, la respuesta para usted es, yo diría que está en plena marcha el cortar el movimiento de crudo de Siria a Turquía, y hay como un apéndice nuevo, digamos, donde el Estado Islámico se ha movido hacia el Mediterráneo a través de Libia. Y ese es un corredor que es más complicado, porque no es un corredor de crudo solamente. Ese es un corredor de crimen organizado 100%, que incluye inmigración. Y las reflexiones de Yossi, digamos, sobre lo que está pasando, digamos, a mí no se me escapa que los europeos que no están en buen estado hoy tienen una enorme preocupación con algo que no va a parar de la noche a la mañana, que es esa ola de gente que con toda razón se escapa de la muerte, se escapa de la miseria, se escapa del hambre, se escapa como puede, con sus mochilas y con sus problemas, con sus culturas y con sus excesos. Dios quiera que se puedan fusionar las identidades, no va a ser nada fácil. Pero ese problema le va a también poner presión a Europa para decidirse a hacer lo que Europa hasta ahora no ha hecho, que es participar en la coalición activamente, en acción militar contra el Estado Islámico. Quiero agregar una cosa, y desde la perspectiva de Francia. Creo que la decisión de los franceses de luchar contra el terrorismo internacional no se debe subestimar. Si se fijan en los últimos 4 o 5 años, Francia ha sido el único país que ha puesto a su ejército allí donde ha expresado su intención de tenerlo. Por ejemplo, Mali fue la única que fue a Mali,
fue Francia la única que fue a África Central, incluso antes de eso fue a Libia, y Francia fue el primero cuando Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia estaban considerando la posibilidad de bombardear Siria después de haber descubierto armas químicas. Francia estuvo allí hasta el final. Los Estados Unidos se fueron y Gran Bretaña también, y los franceses eran los únicos que estaban listos para ir con su ejército, con sus aviones para luchar y participar en la coalición en la lucha contra ISIS. Esto se debe reconocer y Francia merece el crédito por eso, porque de todos los países europeos fueron los primeros y quizás los únicos de poner realmente, en poner sus fuerzas a luchar. Es absolutamente correcto. Los franceses estaban acompañados hasta hace un mes en África por los drones norteamericanos, que acaban de ser retirados. Ya no están más peleando al lado de los franceses. Y el contingente francés contra Boko Haram, básicamente en África, es un contingente mayor que el contingente total norteamericano en tierra. Y para reafirmar la participación francesa, el episodio que les conté de los misiles disparados contra Harry Truman tiene 2 destructores que lo protegen. Uno de esos 2 destructores es francés. Creo que estamos todos un poco en shock, no cansados, en shock de semejante clase que recibimos hoy de información, y solo para irnos un poco más tranquilos, no sé, pero por lo menos con la esperanza, con alguna reflexión final que nos puedan dejar ambos dos, y con esto ir cerrando. Bueno, para mí es muy simple. Yo soy un optimista por definición, porque soy judío y soy israelí. Así que por definición uno tiene que ser optimista. Y creo que no debemos perder de vista los procesos de largo plazo y no realmente centrarnos en los sucesos de hoy. Hay que mirar la historia de Israel en el Medio Oriente, y esa es la manera en que debemos mirarla. No hace mucho tiempo Israel no era aceptado por nadie. O sea, antes de mi nacimiento fue la guerra de la independencia y todo el mundo árabe luchó contra Israel. En el 67 eran 3 países que luchaban contra Israel y yo estaba en la escuela. Después, en la guerra de Yom Kippur, solo fueron 2 países los que lucharon contra Israel. Y desde entonces tuvimos la paz con Egipto. Sí, no es la mejor paz del mundo, pero yo prefiero la paz más fría a la guerra más exitosa. Yo, siendo joven oficial del ejército, peleé en el Sinaí y perdí amigos en esa lucha y en esa guerra. Hoy hay una comunidad de interés entre los israelíes y los egipcios, y incluso, bueno, Jordania. Yo tuve el privilegio, yo fui uno de los negociadores del Tratado de Paz con Jordania desde el primer día cuando se empezaron las negociaciones hasta que en realidad se firmó el acuerdo. Así que hay que mirar en el contexto y desde una perspectiva. No todo el mundo árabe nos está rechazando. Escuchen la música que viene de Arabia Saudita, que es totalmente distinta de lo que escuchábamos en el pasado. Sí, más que nadie más, yo quiero que la paz sea para una realidad mañana, para mis hijos y para mis nietos. Pero bueno, esto es el Medio Oriente y hace falta un poco de paciencia. Y la clave para nosotros, creo, es continuar siendo fuertes, siendo muy fuertes, pero al mismo tiempo no
dejar ninguna posibilidad sin explorar en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la reconciliación. E incluso, bueno, no es como el Mesías. Del Mesías decimos que aun cuando su llegada tarde, va a llegar. Y yo espero que esta paz llegue mucho antes que el Mesías. Quizás una reflexión también optimista. En su discurso al Congreso norteamericano, el presidente Obama dijo algo que para mí es obvio. Le dijo a su gente que el Estado Islámico no es una amenaza para los Estados Unidos. Coincido al 100%, no tiene la dimensión para ser una amenaza para los Estados Unidos y menos todavía para el mundo en su conjunto. El tema es que no va a ser algo que se pueda resolver en el corto plazo. Yo se ha dicho varias veces, esto es de mediano plazo, coincido al 100%. Es de mediano plazo con subidas y bajadas, es decir, con momentos en que se va a ir adelante y momentos que quizás va a haber algún contraste. Pero es ciertamente el problema terrorista más serio que el mundo ha enfrentado desde la aparición del terrorismo fundamentalista. Muchas gracias. Just one sentence. Una oración nada más quiero decir. My parents, Mis padres, yo nací en Jerusalén. Mis padres llegaron a Israel de Marruecos, de un país árabe. Y ellos se fueron de Marruecos sin nada, o sea, realmente nada, sin educación formal, sin pertenencias, pero solo mucho amor por sus hijos y por el Estado de Israel. Y el hecho de que yo esté sentado aquí hoy como exdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, ex embajador en Holanda y en Francia, vicepresidente de la universidad esta fantástica, si esto no es una razón para optimismo.